La menopausia no es un evento que ocurre en un día. Es una transición biológica que transforma silenciosamente prácticamente cada sistema del organismo femenino a lo largo de varios años, produciendo 14 cambios reconocibles que la mayoría de las mujeres no conectan con la pérdida de estrógenos porque nadie les ha explicado que la relación entre los estrógenos y el corazón, el cerebro, los huesos, la vejiga, la piel y el sistema cardiovascular es tan directa y tan profunda como la relación más obvia entre los estrógenos y los sofocos y la menstruación. Según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la edad media de la menopausia en los Estados Unidos es de 51,4 años, pero los cambios hormonales de la perimenopausia comienzan entre 4 y 10 años antes, cuando los niveles de estradiol producidos por los folículos ováricos comienzan a fluctuar de manera imprevisible antes de descender definitivamente. Durante esta transición, y durante los 10 a 15 años que siguen a la menopausia, el organismo femenino atraviesa una reorganización biológica completa que aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de osteoporosis, el riesgo de deterioro cognitivo, y el riesgo de un conjunto de cambios metabólicos que ninguna mujer habría experimentado mientras sus ovarios funcionaban normalmente. En este vídeo, voy a explicarte las 14 señales silenciosas de la menopausia de las que nadie te advierte, con la descripción exacta de qué ocurre en cada órgano y sistema afectado, y qué debes hacer al respecto. Este vídeo es para propósitos educativos. Consulta a tu médico o ginecólogo para evaluar tu situación específica. Señal número 14. Sofoco o calor súbito que sube desde el tórax hacia el cuello y la cara, acompañado de enrojecimiento visible de la piel del cuello y del escote, sudoración profusa en cuello y axias, y palpitaciones cardíacas que duran entre 2 y 15 minutos. El sofoco es el síntoma vasomotor más característico de la menopausia y resulta de la desregulación del centro termorregulador del hipotálamo anterior, que en mujeres premenopáusicas utiliza las fluctuaciones de estradiol para calibrar la zona termoneutral, el rango de temperaturas centrales dentro del cual no se activa ni la sudoración ni el temblor. Cuando los niveles de estradiol producidos por el folículo ovárico en desarrollo caen por debajo del umbral necesario para mantener esta calibración hipotalámica, la zona termoneutral se estrecha de manera abrupta. Las neuronas quispeptina neuroquinina B-dinorfina del núcleo infundibular del hipotálamo, que normalmente son inhibidas por el estradiol, se desinhiben y generan activación del sistema nervioso simpático que produce vasodilatación arteriolar cutánea en el cuello, el escote y la cara, con aumento del flujo sanguíneo cutáneo medido por flujometría láser Doppler y disminución de la temperatura central corporal seguida de sudoración compensatoria. En el monitor Holter de electrocardiograma de 24 horas, los sofocos producen episodios de taquicardia sinusal con frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto que coinciden temporalmente con los episodios de sudoración y calor registrados por sensores de conductancia cutánea. Señal número 13. Insomnio de inicio, insomnio de mantenimiento, o sueño no reparador que aparece o empeora significativamente durante la perimenopausia sin ninguna causa psiquiátrica o médica que lo explique completamente. El sueño en la mujer perimenopáusica se deteriora a través de dos mecanismos distintos que operan simultáneamente. El primero es la interrupción directa del sueño por los sofocos nocturnos, que producen episodios de sudoración, calor súbito, y taquicardia que despiertan a la mujer en las fases de sueño profundo no REM estadio 3, medidas por polisomnografía con electroencefalograma como despertares abruptos desde el sueño de ondas lentas con frecuencia delta inferior a 4 ciclos por segundo. El segundo mecanismo es la pérdida del efecto directo del estradiol sobre los receptores de estrógenos en las neuronas GABAérgicas del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo, que normalmente facilitan el inicio y el mantenimiento del sueño profundo. Sin este efecto facilitador del estradiol, el tiempo de sueño profundo medido en minutos por polisomnografía se reduce entre el 20 y el 30%, el número de despertares por hora de sueño aumenta, y la calidad subjetiva del sueño empeora independientemente de si los sofocos nocturnos están presentes o no. Señal número 12. Cambios de humor incluyendo irritabilidad, ansiedad y episodios de tristeza o llanto sin causa proporcional, que aparecen especialmente durante las semanas de fluctuación hormonal máxima de la perimenopausia y que no coinciden con ningún estresor vital significativo. El estradiol modula directamente la actividad de las neuronas serotoninérgicas del núcleo dorsal del RAFE en el tronco encefálico, que proyectan serotonina hacia la corteza prefrontal, el sistema límbico y el hipocampo. El estradiol aumenta la expresión del transportador de serotonina en la membrana presináptica y de la triptófano hidroxilasa, la enzima limitante de la síntesis de serotonina, en las neuronas del núcleo dorsal del RAFE. Cuando los niveles de estradiol fluctúan abruptamente durante la perimenopausia, la señalización serotoninérgica en la corteza prefrontal y el sistema límbico se desregula, produciendo labilidad emocional, irritabilidad y vulnerabilidad aumentada a los estresores cotidianos.
El riesgo de episodio depresivo mayor aumenta entre 2 y 4 veces durante la perimenopausia comparado con el periodo premenopáusico, según investigación publicada en la revista Archives of General Psychiatry, independientemente del historial psiquiátrico previo de la mujer. Señal número 11. Deterioro subjetivo de la memoria, especialmente de la memoria de trabajo y de la capacidad de recordar palabras o nombres con rapidez. El hipocampo, especialmente el campo K1 de la región de Sommer y el giro dentado, expresa una alta densidad de receptores de estrógenos alfa y beta, y la potenciación a largo plazo en la sinapsis del hipocampo, que es el mecanismo celular de la formación de nuevas memorias episódicas. Depende parcialmente de la señalización estrogénica a través de receptores de membrana acoplados a proteínas G que activan la vía de la fosfoinositido 3 quinasa y la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos. Cuando los niveles de estradiol caen durante la transición menopáusica, la densidad de espinas dendríticas en las neuronas piramidales del K1 del hipocampo se reduce de manera reversible, deteriorando la capacidad de potenciación sináptica y la velocidad de recuperación de información almacenada. La resonancia magnética funcional de reposo muestra reducción de la conectividad funcional entre el hipocampo y la corteza prefrontal medial en mujeres posmenopáusicas comparadas con mujeres premenopáusicas de edad similar, lo que explica la dificultad de encontrar palabras y la reducción de la velocidad de procesamiento que las mujeres describen durante y después de la menopausia. Señal número 10. Aumento de peso preferentemente en la región abdominal, con redistribución del tejido adiposo desde las caderas y muslos hacia el abdomen, que ocurre sin cambio en la ingesta calórica ni en la actividad física. La redistribución central del tejido adiposo en la menopausia resulta de la pérdida de la acción del estradiol sobre los receptores de estrógenos en el tejido adiposo subcutáneo gluteofemoral, que normalmente promueve el almacenamiento de triglicéridos en la grasa subcutánea periférica de caderas y muslos a través de la activación de la lipoproteína lipasa en los adipocitos de esa región. Sin la señalización estrogénica, la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo visceral abdominal aumenta su actividad relativa, y los triglicéridos se depositan preferentemente en los adipocitos del omento y del mesenterio, produciendo el aumento de la circunferencia abdominal medida en centímetros a la altura del ombligo que caracteriza la distribución androide de grasa de la posmenopausia. La tomografía computarizada abdominal con medición del área de grasa visceral en centímetros cuadrados a nivel de L4-L5 cuantifica este depósito visceral con precisión. Una acumulación de grasa visceral abdominal superior a 100 centímetros cuadrados en la tomografía se asocia con resistencia a la insulina, dislipidemia heterogénica con triglicéridos elevados y colesterol de lipoproteínas de alta densidad reducido, e inflamación sistémica de bajo grado que acelera la aterogénesis en las arterias coronarias y en las arterias carótidas. Señal número 9. Elevación progresiva de la presión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio medida con el tensiómetro digital de brazo en posición sentada después de 5 minutos de reposo, en una mujer que anteriormente tenía presión arterial normal. El estradiol ejerce efectos vasoprotectores directos sobre el endotelio vascular a través de múltiples mecanismos. En las células endoteliales de las arterias coronarias, la arteria aorta ascendente y las arterias carótidas, el estradiol activa el óxido nítrico sintasa endotelial a través de receptores de estrógenos alfa de membrana acoplados a caveolina 1, produciendo óxido nítrico que difunde hacia el músculo liso vascular subyacente y activa la guanilato ciclasa, elevando el monofosfato de guanosina cíclico intracelular y produciendo vasodilatación arteriolar. Sin la señalización estrogénica endotelial, la producción basal de óxido nítrico en las arterias disminuye, la resistencia vascular periférica aumenta, y la presión arterial sistólica sube entre 5 y 10 milímetros de mercurio en los primeros 5 años después de la menopausia. La monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas, que registra automáticamente la presión arterial cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche, detecta la hipertensión matutina y nocturna que frecuentemente no es capturada en las mediciones aisladas en la consulta médica. La conexión entre la pérdida de estrógenos y el riesgo de ictus en la mujer es directa y cuantificable. La caída de los niveles de estradiol en la menopausia elimina el efecto vasoprotector del óxido nítrico endotelial sobre las arterias carótidas internas y las arterias cerebrales medias, permitiendo que la disfunción endotelial y la rigidez arterial progresen a un ritmo similar al del hombre. Según investigación publicada en la revista Stroke,
El riesgo de ictus isquémico en la mujer supera al del hombre después de los 65 años. Y las mujeres que experimentan menopausia prematura antes de los 40 años tienen un riesgo de ictus hasta el 40% mayor que las mujeres que alcanzan la menopausia a la edad habitual, lo que confirma que el estrógeno ejercía un efecto protector cerebrovascular real durante los años reproductivos que se pierde bruscamente con la menopausia. El control de la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio en mujeres posmenopáusicas es por tanto una medida de protección cerebrovascular además de cardiovascular. Señal número 8. Elevación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad medido en el perfil lipídico en ayunas, con reducción simultánea del colesterol de lipoproteínas de alta densidad y elevación de los triglicéridos plasmáticos, que ocurre sin cambios en la dieta. El estradiol regula el metabolismo del colesterol a múltiples niveles. En el hepatocito, el estradiol activa la transcripción del gen del receptor de lipoproteínas de baja densidad a través de los receptores de estrógenos nucleares, aumentando la densidad de receptores de lipoproteínas de baja densidad en la membrana del hepatocito y acelerando el aclaramiento de las partículas de lipoproteínas de baja densidad de la circulación sistémica. Cuando los niveles de estradiol caen durante la menopausia, la expresión del receptor hepático de lipoproteínas de baja densidad se reduce y las partículas de lipoproteínas de baja densidad circulan por más tiempo antes de ser captadas por el hígado, elevando la colesterolemia de lipoproteínas de baja densidad. Simultáneamente, el estradiol normalmente estimula la producción. Señal número 7. Palpitaciones cardíacas consistentes en sensación de latidos irregulares, rápidos o excesivamente fuertes que aparecen en momentos de reposo sin causa cardíaca identificada en el electrocardiograma de reposo. Las palpitaciones en la perimenopausia resultan de la fluctuación rápida de los niveles de estradiol sobre el sistema nervioso autónomo cardíaco. El estradiol modula normalmente la actividad del nodo sinoauricular del corazón a través de receptores de estrógenos en las células marcapasos, reduciendo la frecuencia cardíaca de reposo y la sensibilidad del nodo sinusal a la estimulación adrenérgica. Cuando los niveles de estradiol fluctúan hacia valores bajos durante los ciclos irregulares de la perimenopausia, el sistema nervioso simpático cardíaco domina sobre el parasimpático, produciendo taquicardia sinusal, latidos ectópicos supraventriculares y ocasionalmente fibrilación auricular paroxística. El Holter de electrocardiograma de 24 horas con correlación de síntomas, en el que la paciente presiona un botón cuando experimenta las palpitaciones y el registrador marca ese momento en el electrocardiograma continuo, permite identificar si las palpitaciones corresponden a ritmo sinusal acelerado, a extrasistoles supraventriculares o a fibrilación auricular paroxística, lo que determina el manejo clínico apropiado. Señal número 6. Sequedad vaginal con sensación de ardor, picazón y dolor durante las relaciones sexuales, y mayor susceptibilidad a infecciones urinarias recurrentes sin ninguna anomalía anatómica o inmunológica identificable. El síndrome genitourinario de la menopausia, que ha reemplazado la nomenclatura médica al término antiguo de atrofia vaginal, resulta de la pérdida del efecto trófico del estradiol sobre el epitelio vaginal y la mucosa uretral. El epitelio vaginal normal en la mujer premenopáusica es un epitelio estratificado escamoso multicelular que contiene glucógeno en las células superficiales. Las bacterias del lactobacillus del ecosistema vaginal fermentan el glucógeno epitelial a ácido láctico, manteniendo el pH vaginal entre 3.8 y 4.5, que inhibe el crecimiento de patógenos. Cuando el estradiol deja de estimular la producción de glucógeno en el epitelio vaginal, las lactobacillus se reducen, el pH vaginal asciende por encima de 5,5 y el ecosistema vaginal se vuelve susceptible a la colonización por Gardnerella vaginalis, Escherichia coli y otras bacterias que producen infecciones vaginales y urinarias recurrentes. La citología vaginal con tinción de Papanicolau, que evalúa el grado de madurez del epitelio vaginal clasificando las células por su tipo en parabasales, intermedias o superficiales, y el índice de madurez vaginal, que expresa el porcentaje de cada tipo de célula en la citología, cuantifican el grado de atrofia vaginal y la respuesta al tratamiento con estrógenos tópicos. Las articulaciones sinoviales contienen receptores de estrógenos en los condrocitos de la superficie articular, en los sinoviocitos de la membrana sinovial y en los osteoblastos del hueso subcondral. El estradiol normalmente estimula la producción de colágeno tipo 2 por los condrocitos, suprime la producción de metaloproteinasas de matriz que degradan el colágeno articular y reduce la producción de citocinas proinflamatorias en los sinoviocitos. Con la pérdida del estradiol en la menopausia, la producción de colágeno tipo 2 en el cartílago articular disminuye, la actividad de las metaloproteinasas de matriz aumenta y las articulaciones de carga repetida de las manos, las muñecas y las rodillas aceleran su deterioro. La resonancia magnética de las manos con secuencias ponderadas en T2 y con supresión de grasa muestra edema del hueso subcondral y adelgazamiento del cartílago articular en mujeres posmenopáusicas comparado con mujeres premenopáusicas de edad similar.
Esta artralgia posmenopáusica afecta a entre el 40 y el 60% de las mujeres en los primeros 5 años después de la menopausia y representa la primera causa de visita médica relacionada con la menopausia después de los sofocos, según datos del estudio Swan publicado en la revista Menopause. La diferenciación clínica entre la artralgia posmenopáusica, que no produce marcadores inflamatorios elevados en sangre, y la artritis reumatoide de inicio la posmenopausia, que produce factor reumatoide positivo y anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico en sangre y erosiones articulares en la radiografía de manos. Es importante porque el manejo difiere significativamente. Señal número 4. Cambios en la piel incluyendo pérdida de espesor, mayor sequedad cutánea, aparición acelerada de arrugas y aumento de la fragilidad capilar con aparición de hematomas espontáneos ante traumatismos mínimos. La piel contiene receptores de estrógenos en los fibroblastos de la dermis, en los queratinocitos de la epidermis y en las células endoteliales de los capilares dérmicos. El estradiol estimula la producción de colágeno tipo y por los fibroblastos dérmicos a través de los receptores de estrógenos nucleares alfa, y mantiene la hidratación cutánea estimulando la síntesis de ácido hialurónico en la dermis. En los primeros 5 años después de la menopausia, la producción de colágeno dermal se reduce en aproximadamente el 30% según mediciones por biopsia cutánea con análisis histomorfométrico del volumen de colágeno en la dermis reticular, produciendo el adelgazamiento del espesor cutáneo medible por ecografía cutánea de alta frecuencia a 20 MHz. La reducción de la producción de colágeno tipo 4 en la membrana basal de los capilares dérmicos produce mayor fragilidad capilar y mayor susceptibilidad a los hematomas cutáneos ante traumatismos mínimos. Señal número 3. Cambios en la frecuencia, el volumen o el control urinario, incluyendo mayor urgencia urinaria, mayor frecuencia miccional diurna y nocturna, y en algunas mujeres incontinencia urinaria de esfuerzo al toser, estornudar o reír. La vejiga, la uretra, el esfínter uretral externo y el suelo pélvico contienen receptores de estrógenos alfa y beta. El estradiol mantiene el grosor y la vascularización del epitelio uretral transicional, la tensión del esfínter uretral interno, y el trofismo de las fibras de colágeno del suelo pélvico que sustentan la vejiga y la uretra en su posición anatómica correcta. Con la pérdida de estrógenos, el epitelio uretral se atrofia, la presión de cierre uretral máxima medida por uretrocistometría disminuye, y las fibras de colágeno del suelo pélvico pierden resistencia mecánica. La presión máxima de cierre uretral, medida en centímetros de agua durante el uretrocistograma de perfusión con catéter de microtip durante la maniobra de Valsalva, cae por debajo del umbral mínimo necesario para mantener la continencia durante los aumentos abruptos de presión abdominal que producen la tos, el estornudo y la risa. Señal número 2. Pérdida acelerada de densidad mineral ósea medida por densitometría DEXA en la columna lumbar de L1 a L4 y en el cuello femoral, con T-score que cae más de un punto negativo por década comparado con la tasa de pérdida ósea premenopáusica. Como ya explicamos en profundidad, el estrógeno inhibe a los osteoclastos a través de la supresión del ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B. Pero la velocidad de la pérdida ósea posmenopáusica merece énfasis adicional. En los primeros 5 a 7 años después de la menopausia, la tasa de pérdida ósea en el hueso trabecular de las vértebras lumbares y del cuello femoral acelera hasta el 3 al 5% anual, comparada con la tasa premenopáusica inferior al 1% anual. Esto significa que una mujer con T-score de -1 en la densitometría DEXA en el ano de su menopausia puede alcanzar T-score de -2,5, el umbral diagnóstico de osteoporosis, en tan solo 3 a 5 años sin ningún tratamiento. La densitometría DEXA debe realizarse en todas las mujeres en el momento de la menopausia como línea de base, y repetirse cada 2 años para monitorizar la velocidad de pérdida. Señal número 1. La combinación de 4 o más de las 14 señales anteriores en la misma mujer durante el mismo periodo de meses, que se presenta en el contexto de irregularidad menstrual o de ausencia de menstruación por más de 12 meses consecutivos sin ninguna otra causa médica que la explique, sin que ningún profesional sanitario haya evaluado integralmente el impacto de la transición menopáusica sobre su salud cardiovascular, ósea,
cognitiva y genitourinaria. Esta combinación es la situación clínica más importante de todo el vídeo porque describe a la mayoría de las mujeres que ven este canal. Mujeres que tienen múltiples señales de la lista pero que han consultado con especialistas diferentes para cada señal por separado, sin que ninguno haya evaluado el cuadro completo como manifestación de la transición menopáusica y haya tenido una conversación estructurada sobre las opciones de manejo disponibles. Las opciones de manejo de la menopausia incluyen la terapia hormonal de la menopausia con estradiol transdérmico en parche o en gel con progesterona micronizada oral o en crema vaginal para las mujeres con útero, cuya seguridad y eficacia han sido reevaluadas positivamente por la Sociedad Norteamericana de Menopausia y por la Sociedad Internacional de Menopausia en directrices publicadas entre 2022 y 2024 que concluyen que para las mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años de su menopausia sin contraindicaciones cardiovasculares, los beneficios de la terapia hormonal superan a los riesgos. Las intervenciones no hormonales con evidencia demostrada incluyen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para los sofocos y los cambios de humor, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina para el dolor articular y el insomnio, el fezolinetant para los sofocos severos como alternativa no hormonal aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2023, y el ospemifeno oral para el síndrome genitourinario en mujeres que no pueden usar estrógenos tópicos vaginales. Si este vídeo te ayuda a entender que las señales que experimentas son parte de una transición hormonal que merece atención médica integral, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más mujeres que necesitan tenerla. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con cada mujer mayor de 48 años en tu vida. Escribe aprendí si vas a pedir una consulta específica de menopausia esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo completo.